Gloria al Señor, hermano. Le repito, el tema se llama sabiduría en las dificultades. Y hablando de dificultades, hermano, ¿quién no ha tenido dificultades o pruebas en la vida? ¿Quién no ha pasado por situaciones difíciles, por problemas pues que suceden a diario en nuestro vivir? Donde pasamos tiempos complicados. ¿Quién no ha pasado esos tiempos complicados y está pasando ahorita tiempos complicados? Por ejemplo, esta semana para mí fue algo complicado porque yo me enfermé nuevamente yo tengo colitis, ¿cómo se llama? Me estreso o me pasa algo y me enfermo. ¿Cómo, perdón? Nerviosa, bueno, algo así. Y me da un dolor y no puedo comer y empiezo me dan náuseas. De hecho, todavía ahorita en la mañana, ahorita que estábamos cantando, empecé a sentir el dolor, por eso no puedo cantar mucho, porque me duele. Estoy tomando medicamento, ya fui al doctor, ya sé que tengo que dejar de comer muchas cosas y pues ya tengo una semana así. Y pues son dificultades que pasa uno, ¿verdad? Y cuando estaba haciendo la predicación, se apaga la computadora y ya no quiso jalar. Dije, déjeme, le hablo a alguien de sistemas que me ayude porque no quiere prender. Dije, bueno, agarro otra computadora, ¿verdad? Y pues batallé, hermano, pero al final dije, voy a empezar a hacerle predicación. Es que no podía, hermano, hacer la predicación, la verdad. Dije, pues voy a hablar de las dificultades y pues como que se presta, ¿verdad?, lo que me está pasando. Finalmente funcionó y finalmente pude terminar de escribir la predicación. Pero hay circunstancias en nuestras vidas que nos afectan a diario, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro diario vivir. El asunto es cómo actuamos cuando estamos en dificultades, en pruebas, en tiempos difíciles. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo reaccionamos? Algunos se desaniman, otros se deprimen, otros se enojan, otros más se decepcionan. Algunos empiezan a echar culpas, ¿verdad? Echan la culpa a Dios y le dicen, ¿por qué, Señor? Si yo soy tu hijo, ¿por qué me pasa esto? Otras personas dicen, no, es que tengo mala suerte y que por eso tienen problemas y dificultades. O simplemente dicen que tienen una mala racha. Es que estoy pasando una mala racha, por eso tengo estas dificultades. Otros piensan que Dios está alejado de su vida y que pues no le interesa tus problemas ni tus dificultades. Pero la única respuesta, hermano, a esta situación se encuentra en la palabra de Dios. Y para esto vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 6. Santiago 1, verso 2, ¿le recuerda algo? Hay una alabanza que habla acerca de esto. Dios nos dice la palabra de Dios nos dice, que Dios utiliza las dificultades, las pruebas, para llevar a cabo su voluntad de nuestras vidas. Vamos a leer Santiago 1, 2 al 6. Dice de la siguiente forma: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como que está raro, ¿no, hermano? Que diga, oye, ten alegría cuando estés pasando por problemas. Ten gozo cuando estés pasando por situaciones, por ejemplo, desempleo o enfermedad. Tú alégrate, gózate. Dices, el mundo es al contrario. El mundo te dice que ¿por qué estás alegre si estás pasando por dificultades? Por eso, hermano, el tema de hoy se llama sabiduría en tiempos difíciles. Porque la sabiduría de la que vamos a hablar es la sabiduría divina, que es una sabiduría que no se compara con la sabiduría humana o terrenal. Porque la sabiduría humana te diría, no estés alegre, estás pasando por dificultades, sabes que estás pasando por problemas. Pero la sabiduría divina te dice, gózate, porque estás pasando por una situación difícil. Y ahorita vamos a ver más del tema. Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Usted le ha pedido sabiduría a Dios en algún momento de su vida? Sobre todo cuando estamos en la escuela estudiando, ¿verdad, Señor? Dime la respuesta, Señor, que
Ábreme los ojos, agilízame para que me pueda, ¿verdad?, copiar, o no sé, ¿verdad? Mándame las respuestas que me vayan cayendo así en la mente, ¿verdad? Pero la sabiduría que está hablando aquí Santiago, hermano, dice que es una sabiduría que es de parte de Dios. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reprocharte nada, sin reclamarte nada. Te va a decir, yo te doy la sabiduría. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Por medio de las dificultades, hermano, el Señor fortalece nuestra vida. Por medio de los problemas, Dios fortalece nuestra vida y nos motiva para que lleguemos a ser semejantes a Cristo. Nos ayuda a formar el carácter de Cristo en nosotros y nos muestra a través de las dificultades su amor. Nos muestra también su gracia y su poder a favor de nosotros y que no estamos solos. Por eso pasamos dificultades para recibir todas estas cosas. Ahora, al pasar por estas dificultades y confrontarlas con gozo, como nos dice Santiago 1:2, con paz, con esperanza, es porque vamos a estar confiados en Dios. Y déjenme decirle que Dios va a premiar tu fidelidad y te va a bendecir en gran manera al pasar esas dificultades. Ese versículo no lo puse, pero viene en Santiago 1:12, nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios te va a bendecir al pasar esas dificultades, hermano. Tal vez pasaste una lucha, un dolor, o estás pasando una situación difícil, pero Dios te va a premiar, nos dice, cuando tú pases victorioso esa prueba, esa lucha. Amén. Y para eso, ¿qué cree que necesitamos? Porque no la vamos a pasar así nada más cualquiera, ¿verdad? Necesitamos sabiduría divina. No podemos pasar esas pruebas. Por eso nos menciona en el versículo 5 que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con las pruebas, con las luchas, con las situaciones difíciles? Pues es muy importante, hermano, porque la sabiduría divina es la que nos ayuda a mantenernos firmes en las promesas de Jesús. Nos ayuda a entender los propósitos que Dios tiene para nosotros, que son pensamientos de bien para nosotros. Pero a veces, hermano, carecemos. Mire, el mundo puede tener acceso a mucha información. En el mundo usted abre su celular, va a una computadora y hay muchísima información. Tanta información que a veces no sabemos qué hacer con ella, ¿verdad que sí? En las redes sociales salen tantas cosas que dices, esto será cierto, esto no es cierto, y que el té verde que es bueno para esto, y estás tomando té verde y que resulta que no, que te dice otro, no, es malo, y cambias ahora el té de manzanilla, y que ahora come verduras, y empiezas a comer verduras, y no comes verduras porque te van a hacer daño. Eso. Que ¿a quién le hago caso, verdad? Hay demasiada información en el internet. Pero a veces, hermano, carecemos de algo más que información. A veces carecemos de una verdadera sabiduría divina. Muchos se enorgullecen de sus conocimientos, muchos se enorgullecen de sus títulos académicos, sus maestrías, sus doctorados, se enorgullecen de que tienen mucho conocimiento humano, pero carecen de mucho discernimiento espiritual y entendimiento de parte de Dios. Les falta sabiduría divina. Y para eso vamos a ver dos tipos de sabiduría. Uno es la sabiduría mundana. La sabiduría mundana, hermano, son todos los conocimientos y la información que tenemos y se basa en el razonamiento humano. Se basa en su interpretación, en sus experiencias, en sus vivencias. Pero esta sabiduría es la que, es humana. La forma de reaccionar de todos nosotros, y nos dice 1 Corintios 3:19 que para el Señor es insensatez. Nos dice así 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Insensatez significa, hermano, necedad.
tontería. Dice, para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios que son vanos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Porque los sabios se quieren alejar de Dios. Los sabios que tienen la sabiduría humana. Y empiezan a decir, Dios no existe. Nosotros venimos de la evolución. Nosotros venimos del mono. ¿Verdad? Y ellos hacen a un lado a Dios. Por eso Dios dice, la sabiduría mundana es insensatez. Es insensata la sabiduría de este mundo. Te ayuda a vivir, te ayuda a hacer cosas, pero cuando se subleva en contra de Dios, ahí empieza a afectar nuestras vidas, hermano. Vamos a ver la segunda sabiduría. La segunda sabiduría es la sabiduría divina y es la que nos menciona Santiago 1:5. La sabiduría divina, que dice que es la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de Dios y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado. Y luego nos menciona Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes son los insensatos, hermano? Los que tienen sabiduría mundana. Por eso Dios dice que la sabiduría divina y la sabiduría mundana no se llevan. Porque los insensatos desprecian la verdadera sabiduría de Dios, que es la divina. No sé si nosotros en alguna ocasión hemos despreciado la sabiduría divina con nuestra sabiduría mundana, pensando que nosotros somos más listos que Dios, pensando que nosotros podemos arreglar las situaciones mejor que Dios, cuando Dios te dice que Él puede obrar a favor nuestro en cada situación que nos enfrentamos, hermano. Fíjese, la sabiduría divina es necesaria para cada área de nuestras vidas. Es especialmente difícil comportarse sabiamente en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, cuando uno es perjudicado o cuando uno es insultado. ¿Qué haces cuando alguien te insulta? Pues la sabiduría humana te dice, agarra una piedra y dale en la cabeza. O mínimo, quiebrale un vidrio, ¿verdad? O algo. Pero no te quieres quedar. Pero la sabiduría humana te hace recordar desde el punto de vista de Dios qué es lo que debes hacer. Y te menciona que ames a tu prójimo. Y dices, ay Dios, ¿cómo lo voy a amar si me acaba de ofender? ¿Se fijan cómo se contrapone una sabiduría con otra? Por eso, hermano, la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios nos capacita para obrar de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Para esas situaciones difíciles, hermano, necesitamos sabiduría. Sabiduría en las dificultades. Porque tendemos a desanimarnos. Dices, estoy yendo a la iglesia, estoy buscando a Dios. ¿Por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo problemas económicos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y esas cosas son las que quiero que hoy veamos. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros al pasar por dificultades? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros al pasar por dificultades? El primer propósito, vamos a verlo, se llama Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Y está en primera de Pedro 1, 6 al 7 y nos dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, Dios aquí hace una comparación, el Señor, con el proceso de la purificación del oro. Las pruebas con fuego, hermano, es parte del proceso metalúrgico para determinar la calidad de los metales, sobre todo los metales preciosos.
y también para eliminar las impurezas de esos metales. Entonces se les pone fuego a esos metales. El orfebre o platero o joyero se encarga de calentar repentinamente el material, los metales, a temperaturas extremadamente altas para que se derritan estos metales. Y en este estado líquido, cuando los metales ya están muy calientes y se derriten, empieza a surgir hacia arriba lo que es, hacia la superficie, lo que es la contaminación, los elementos que, como la escoria, aquello que no sirve, y es retirado por el joyero para dejar el oro puro, y puedan hacer esos anillos tan bonitos, aretes, joyas que hace el joyero. Solo después de este proceso de refinación, de separar los elementos de los metales, lo precioso de la escoria, se puede formar un objeto puro, valioso y útil, solamente a través de ese proceso. La Biblia dice, hermano, que la fe es mucho más preciosa que el oro, mucho más valiosa que el oro. Por eso vale la pena que Dios someta a prueba nuestra fe. Porque sabe una cosa, hermano, la fe tiende a debilitarse. La fe tiende a perder fuerza. Si no, se fortalece. Amén. Porque por eso tiene que ser probada. Por eso Dios te da esas situaciones difíciles, porque tu fe a veces empieza a debilitarse, porque tu fe empieza a perder fuerza. Como estás muy bien, como está todo bien, pues empiezas a perder fe en Dios, en buscarle, te relajas, dices, no, Dios me ama, estoy bendecido, y empiezas a dejar de orar, a dejar de leer la palabra, a dejar de ayunar, a dejar de buscarle. Te relajas. Por eso Dios nos manda pruebas. Dice, mi hijo está muy relajado, déjame le pruebo su fe. Le voy a mandar una prueba y wow, llega la prueba y ahí estamos en ayuno y leyendo la Biblia y en oración, y voy hasta el miércoles de culto de mujeres. Aquí estamos los hombres porque estás buscando a Dios, porque estás pasando por una prueba. Es que tu fe estaba muy relajadita, ¿verdad? Y Dios dijo, mi hijo, te tengo que quitar el scrap. El mundo te está llenando de scrap, te está llenando de basura que tiene que ser probada y quitada una vez más. Por eso el Señor prueba nuestra fe. Amén. Pero fíjese, la fe se hace más fuerte al pasar esas situaciones difíciles. Ese dolor que has pasado hace que tu fe sea más fuerte y si estés más tomado de la mano de Dios. Amén. Entonces, el primer propósito es que Dios prueba nuestra fe. El segundo propósito, Dios prueba nuestra obediencia. Por eso pasan las dificultades en nuestra vida. Y 1 Juan 2:3 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hermano, las pruebas, las dificultades nos ayudan a descubrir y saber qué tan obedientes somos. Si hubiera una escala del 1 al 10 y a usted lo pusieran en esa regla, en ese medidor, ¿en qué número quedaría del 1 al 10 de obediente? Contéstese usted mismo, ¿verdad? Hay ocasiones, hermano, en las que debemos experimentar cosas difíciles, y en esos momentos de dificultad tenemos la oportunidad para obedecer o desobedecer a Dios. Y esto, hermano, nos ayuda también a crecer en nuestra fe. Ahora, yo no sé, usted cuando pasa por dificultades, si es obediente a Dios o es desobediente a Dios. Porque hay gente que dice, estoy pasando por este problema, Dios no me ayuda, me voy a ir a hacer el mal. Y se van a hacer el mal. Se habían dejado de la borrachera, se van a la borrachera porque están enojados. Yo conocí a un hermano que nada más le iba mal al hermano y volvía a la cantina.
volvía a hacer el mal. Le decía, hermano, ¿por qué otra? Es que Dios no me oye. Le digo, y aquí menos te va a oír, hermano. Aquí en la cantina menos. Tienes que, ¿cómo debes de actuar? Le digo, debes de actuar en forma contraria, buscar más a Dios. Porque a lo mejor es una prueba que Dios te está poniendo. O es un ataque del enemigo y Dios está viendo cómo vas a reaccionar. Acuérdate que Dios te va a premiar si sales victorioso de esta prueba. Él está quitando la escoria, Él está quitando lo malo de tu corazón. Pero ¿cómo actúas tú en medio de las dificultades? ¿Eres obediente o eres desobediente? Interesante, ¿verdad? Cómo Dios prueba nuestra obediencia. Y para eso, ¿sabe qué necesitamos? Sabiduría, nuevamente. Número 3. ¿Por qué Dios permite las dificultades en nuestra vida? Número 3. Dios nos muestra que es nuestro amparo y fortaleza, hermano, en medio de las dificultades. A veces suceden para mostrarnos su poder y que Él es nuestro amparo. Salmo 46, 1 al 3 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las tribulaciones son situaciones difíciles, problemas, angustias. Dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Imagínense, hermanos, si todo en la vida siempre fuera fácil, que todo en la vida estuviera bien, que todo en la vida, que todo lo que usted quisiera y deseara, lo tuviera. Imagínense, necesito un auto, aparece el auto. Necesito un trabajo y que me paguen bien. Ahí tienes el trabajo, que te paguen. Necesito otra casa y ya tienes la casa. Imagínate que nuestra vida así fuera, sin dificultades. Pues nadie buscaría a Dios. Nadie. ¿Por qué? Pues ya tengo todo, ¿para qué quiero a Dios? Dijo un artista cuando le estaban hablando de Cristo Jesús, le dicen, oye, tú necesitas a Dios. Dice, sí, pues si yo tengo a Dios, mira, me siento bien padre. Dice, es que tú necesitas la paz. Tengo mucha paz. Tú necesitas el gozo. Dice, si yo soy bien alegre. Tú necesitas ser bendecido. Si yo tengo mucho dinero. Dice, ¿cómo evangelizamos a este? Porque él siente que tiene todo. Solamente Dios puede hablar a su corazón. Las personas se dieron por vencidos. Pero este hombre realmente sí necesitaba a Dios. Solo que se escondía atrás de una fachada. Atrás de una careta, mostrando como que él estaba muy bien, pero realmente sí tenía problemas. Fíjese, nosotros debemos darle a Dios la importancia que Él merece. Amén. Por eso las situaciones difíciles, cuando vienen los problemas, decimos, Dios mío, ayúdame. Dios mío, tú eres mi socorro, tú eres mi auxilio, tú eres mi amparo, Señor, y mi fortaleza. Y nos tomamos de su mano, hermano. Sí, muchas veces que hemos vivido en dificultades y el Señor nos ha ayudado, yo creo que sí, ¿verdad que sí? Hemos atravesado situaciones difíciles y Él nos ha ayudado. A veces no le damos la gloria a su nombre, hermano. Hay muchas personas que solamente cuando les decía ahorita están atravesando problemas y dificultades, es cuando claman a Dios, es cuando oran, es cuando le buscan, es cuando se humillan delante de Él. Pero todo está bien y ya no lo buscan. Dios, hermano, a través de su amor y su misericordia, nos muestra de una manera abundante que Él es quien suple todas nuestras necesidades. Y que lo necesitamos, hermano, a Él, a diario, diariamente. Por ejemplo, alguien tiene un problema de una enfermedad, tiene un problema de que necesita algo económicamente, que está atravesando por dificultades económicas. O alguien que está atravesando, que alguien de su familia esté enfermo. Cuando venimos ante Dios y clamamos a Él, ante el médico de médicos, Dios trae sanidad a la persona. Y Él puede fortalecer la vida de la persona. Pero fíjese, hay propósitos que Dios tiene definidos para cada persona. Porque hay personas que sanan inmediatamente,
Hay otras que sanan a largo plazo y hay otras que no sanan. Pero es por el propósito que Dios tiene. Dios te dice, tú haz tu parte. Tienes la sabiduría de parte mía para poder orar por la gente, para poder saber cómo debes reaccionar ante esa situación. Tú haz tu parte. Y Él mostrará, hermano, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo no sé si usted está pasando ahorita por alguna dificultad, por algún problema, pero Él es su amparo y Él es su fortaleza. Tome la sabiduría de Dios y diga, amén, yo declaro que Él es mi fortaleza y que Él es mi pronto auxilio y me va a ayudar en esta situación difícil. Número 4, hermano, ¿por qué Dios permite las dificultades? Dios nos prueba, hermano, para que seamos como Cristo. Y nos dice Romanos 8:29 así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios, hermano, nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe cómo somos, conoce lo que pensamos, conoce la forma de cómo actuamos, conoce nuestras habilidades, conoce nuestras virtudes, nuestros talentos, Él conoce nuestros dones. Él sabe todo lo que hacemos y cómo avanzamos en nuestra vida diaria. Y también cómo estamos en nuestra vida espiritual. Dios lo sabe. Sabe lo que hemos crecido en Cristo. Sabe lo que hemos padecido anteriormente, las pruebas que hemos vencido gracias a Él. Pero también conoce y sabe cuánto nos falta para llegar a ser como Cristo. Es como los niños pequeños, cuando no sé si usted lo hizo alguna vez, cuando los medía usted la estatura de los niños en la puerta de la casa, de la cocina, le iba marcando con una rayita, y luego, cumpliste, no sé, 3 años, y luego, 4 años, esto es más grande, 5 años, y van las rayitas ahí, y le pone usted 5 años ahí. Así Dios nos está midiendo espiritualmente. Él está viendo, a ver, mijo, ¿cuánto tienes buscándome? No, pues tantos años. A ver, vas en esta rayita. Y el siguiente año, a ver, ¿cómo vas, mijo? Ya subiste una rayita. El problema es cuando descendemos, hermano, una rayita. Dice, ¿qué pasó, mijo? Si vas para arriba, no para abajo. Recuerde que cuando Cristo venga, vamos a irnos con Él hacia arriba, no hacia abajo. Y sabe lo que hemos crecido en Cristo. Dios lo sabe. Sabe lo que hemos padecido. Y por eso son las pruebas, hermano. Las pruebas y las dificultades para llevarnos al lugar que Él quiere que nosotros crezcamos, ¿sí? Para que no te quedes en ese mismo tamaño espiritual. Él viene con una prueba, una dificultad, una situación difícil para ayudarte a crecer, para ayudarte a hacer más cada día. Y para esto es por lo que pasamos por estas situaciones difíciles y problemas. Gloria a Dios, hermano, por esta sabiduría que podamos pedir ante Él. No sé si usted lo ha hecho anteriormente, leyendo Santiago 1:5, dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Usted le ha pedido a Dios sabiduría? Pídale a Dios, dígale, Señor, dame sabiduría divina, porque la sabiduría terrenal choca con la sabiduría divina. Porque la sabiduría terrenal, hermano, la sabiduría mundana te dice, no es cierto. La palabra de Dios la lees y te dice, Dios proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Esa es la sabiduría divina. Pero la sabiduría mundana te dice, no te creas. No, tienes que irte a trabajar. ¿A poco Dios te va a suplir ahí esperando, orando? Tienes que hacer algo tú. Y empiezas a dudar y dices, ay, sí es cierto, ¿verdad? Yo tengo que hacer. Ese es el problema que tenemos, hermano. Porque en la palabra de Dios, ¿usted sabe qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Es como Dios piensa. Son las palabras de Él. Y mucha gente no quiere saber cómo Dios piensa. Es la forma como debemos reaccionar ante las situaciones difíciles. Aquí está, en el pensamiento de Dios. Por eso es importante leer la palabra del Señor, hermano, porque estamos viendo el pensamiento de Dios y lo estamos trayendo a nuestro ser. Y ese pensamiento, hermano, empieza a tomar forma y a tomar parte dentro de nuestros pensamientos.
Y los pensamientos mundanos empiezan a ceder, empiezan a irse, porque el pensamiento de Dios ocupa nuestra mente, nuestro corazón, la verdad de la palabra de Dios. Por eso muchas cosas, por eso abajo dice, no dudes. Cuando pidas sabiduría a Dios, dice, no dudes. O sea, no choques con el pensamiento mundano. No dudes, cree lo que dice la palabra de Dios y será hecho a tu vida. Dios traerá bendición. Yo quiero, hermano, que declaremos 10 cosas de este tema que hemos visto. 10 cosas importantes. Que recuerdes estas 10 cosas. Pero para eso yo te pido, por favor, que te pongas de pie y ayúdame a leer las cosas que van a aparecer en pantalla. ¿Sí? Punto número 1. Primera cosa. Lo vamos a repetir todos juntos a las 3, ¿sí? 1, 2, 3. Ante las dificultades debemos reaccionar con sabiduría. Punto número 2. Dios conoce las dificultades por las que estás pasando. No estás solo, hermano. Dios conoce las dificultades. Número 3. Dios tiene un propósito en cada prueba que tenemos. Siguiente. La dificultad hace más fuerte nuestra fe. La siguiente. Las pruebas muestran cuánto confiamos en Dios. Cuánta confianza tenemos. Las dificultades nos ayudan a saber nuestro nivel de obediencia. Siguiente. Las pruebas nos ayudan para parecernos más a Cristo. Siguiente. Las pruebas remueven lo que nos estorba para buscar más a Dios. Último, en las dificultades, Dios nos muestra que es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Creo que hay otro más. En las dificultades no estamos solos. Dios está con nosotros y nos dará la victoria. Amén. Así que, hermanos, si estás pasando por dificultades, Él está contigo. ¿Recuerdas con una canción que cantó el pastor el domingo pasado? Dios está a mi lado. Él está conmigo. No estoy solo. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento. Vamos a hacer una oración. Vamos a decirle.